Muy buenas amigos, amigas de Atlético Stats. Hubo viernes de fútbol en rojo y blanco y aquí que estamos, Marín y un servidor para analizarlo. Hubo viernes de fútbol y como viene siendo habitual en clave Atlético de Madrid, pues hubo sonrisas, pero lamentablemente Alejandro Marín también hubo lágrimas, ¿no? Porque el Atlético madrileño volvió a pinchar, pero yo quiero quedarme primero, lógicamente, con las sonrisas. ¿Por qué no? Y sobre todo, porque llevábamos muchísimo tiempo sin ganar el derby en casa, en Liga, con el Real Madrid. ¿Y de qué manera, Marín? Tu femenino ha empezado a tope. Muy buenos días, Adrián Barrio. Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo en este apacible sábado de septiembre. Sí, la verdad es que la cara fue el femenino, la cruz fue el madrileño, que luego iremos con él. Pero lo que decías tú, no ganaba el Atlético de Madrid femenino al Real Madrid desde la temporada, desde el año 2019. Son muchos años sin ganar como local en casa. Y ayer un partido que fue muy interesante, la verdad. Fue bastante entretenido, bastante dominio en la primera parte del Atlético de Madrid y que encima se adelantó muy pronto en el marcador, dominio absoluto, pero la verdad es que un 2-1 que salva gloria y que son 6 de 6. Tú también pudiste ver el partido, ¿no, Adri? Sí, yo vi sobre todo la primera parte, porque luego la segunda ya me tuve que poner ahí un poco en clave atleti madrileño. Y he de decir que, bueno, la primera jornada no la vi, ¿no? Vi el resumen 0-5 en el campo del Español, pero viendo la primera parte me sorprendió mucho el buen hacer, ¿no? De las chicas de Víctor Martín, la verdad. Una primera parte prácticamente perfecta, solo faltó ahí un par de acciones de Gio, ¿no? Que definiera con un poquito más de, ¿no? Hubo un jugadón ahí por banda izquierda y bueno, un Madrid que prácticamente hasta el minuto 45 no remató a puerta en toda la primera parte. Entonces me sorprendió eso, la superioridad ante un equipo que, lo estábamos comentando antes del inicio del vídeo, siempre ha terminado por delante la clasificación respecto al Atlético de Madrid, hablo del Real Madrid, desde su fundación. Y este año de momento 1 versus 6, golpe en la mesa. Sí, porque encima la primera jornada de Liga el Real Madrid empató contra el Dux Logroño y ahora la derrota contra las chicas de Víctor Martín deja bastante diferencia entre unos y otros, 5 puntos de diferencia, que parecen pocos, pero que no lo son. Y lo que decías tú, una primera parte que tiene una curiosidad, en el femenino también está lo de las revisiones estas del VAR, que luego creo que lo ¡Puah! comentarás tú también en el madrileño. Un poco todavía me faltan detalles o me falta información para comprenderlas, porque ese acercamiento del Madrid al filo del descanso es por un córner directo que saca Carola Gallardo sin problemas, o sea que es que da prácticamente en el palo y lo revisan. Entonces es como un poco extraño, ¿no? Es un poco Para ir show. introduciendo ya lo del Atlético madrileño, es un nuevo bar en el que cada equipo tiene dos tarjetitas, dos challenges. Si aciertan cuando lo piden, no les resta el challenge. Si fallan, si no les da razón el árbitro, pierden esa tentativa o esa opción de revisar. Pero luego además los árbitros tienen que revisar cada gol y pueden revisar acciones en las que ellos mismos digan, tengo dudas, o el lineal me ha dicho, o desde la salita no sé si se lo dirán. No sé, pero es, no sé, duro de consumir, Artificial, sí, que se tenga artificial. que parar tanto, oye, que no está mal, no está mal. Mejor esto a que te acaben ganando un partido robándotelo, ¿no? Pero luego veremos el caso del Atleti madrileño, que hay veces que ni con estas, porque el sistema es malo, pero es que los hábitos son peores, absolutamente peores. Marín, por cerrar un poquito el femenino, cuéntanos cositas que te gustaron en general, ¿con qué te quedas? Te hago un resumen rápido. La Venga, primera dale. parte, muy bien el balón parado. Ahí llegó el gol de Lauren en un centro, en un córner potado desde el lado izquierdo que peina a Gaby y que remata a Lauren a portería. El 1-0 fue en el minuto 17. Luego hubo más ocasiones a balón parado. Gio muy bien. Me gustó también Buah, Maca Portales mucho en la muy bien, primera sí. parte. Y luego la segunda parte, tras el sustituto ese del córner directo, sin sobresaltos, un inicio de segundo tiempo tranquilo, controlado. El Madrid no terminaba de hacer nada, no terminaba de generar peligro. Y es curioso porque le expulsan a una jugada al Real Madrid en el minuto 60 a Brun por doble amarilla y justo ahí llegan los peores minutos del Empeora, Atlético ¿no? de Madrid. Es increíble porque con un partido totalmente controlado, con una jugadora más se le complicó el partido y ahí llegó el golazo de falta de Sara Dabritz, que creo que se pronuncia así, un Buah. golazo de falta brutal. Y justo, también sorprendente, ahí, a través después del 1-1, llegan los mejores minutos del Atlético de Madrid. O sea, que supo reaccionar, entraban a Mayur, entró Jensen, le dieron un aire nuevo al ataque y luego un fallo defensivo de la defensa del Madrid que dejó a Luani sola en el área y metió un golazo también para finiquitar el 2-1 y luego partido controlado. El Real Madrid no tuvo ningún último arreón, una falta en el último minuto, en el último segundo, que no tuvo la misma suerte que en la primera. 2-1, 3 puntos, 6 de 6 y en la próxima jornada, no de Liga, sino antes tener la Champions, la eliminatoria para Con el clasificar para la Hacken, ¿no? Champions.
Eso es, el 11 de septiembre, primero fuera, luego será en casa. Así que después de una pretemporada un poco convulsa, buen inicio de liga, buen inicio de temporada de las chicas de Víctor Martín. Así que ojalá toquemos madera, que siga así la historia. Veía yo además al míster, ¿no? En las declaraciones post partido que decía que calma, ¿no? Calma chicha, ¿no? Como diría Sí, Hermelo, que si hubieran empatado, pues las sensaciones no serían tan positivas. Nos ha jodido, ¿no? Y si el primer equipo hubiera mantenido o hubiera metido el gol de Julián que da el palo, ¿no? Pero es que lo has hecho, así que eso es. vamos a disfrutarlo y sobre todo, si queréis saber un poquito más del partido, con un poquito más de calma, como siempre, tenéis nuestra página web, por aquí. Y podéis ver el resumen del partido, aquí al final del partido, así que, al final de la crónica, perdón, podéis ver ahí los goles, tanto del femenino como del Atleti B, que llevamos con él, que por cierto me acabo de dar cuenta que le he puesto Atleti B en la crónica y es Atleti madrileño. Me está costando, señores, Es pero muy yo largo. quería proponeros algo. Lógicamente, no son nuestros artículos más vistos, ¿no? Los del madrileño, los del femenino. A todos nos gusta, ¿no? Tenemos a José Luis ahí por YouTube que nos está pidiendo siempre cosas del femenino. Esperemos que Cierto. hoy vea este vídeo, que esté contento y que entre a ver la crónica, porque luego queremos que se hable del filial, que se hable del femenino, pero si luego no lo consumimos, ¿quién nos habla, no? Porque al final te acabas quedando por el camino.Nosotros lo seguiremos haciendo porque más allá de los números lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos ese compromiso, ¿no? Con los dos equipos y con todos vosotros y con los 5, 10, 20, 50, 500 que quieran verlo. Pero yo os quería proponer algo. Estos artículos tienen un botoncito de me gusta abajo a la derecha que no hace falta ni que te registres para darle. Entonces, quería ver yo cuántas personas entran tanto a la crónica de Atleti B, tanto a la crónica de Atleti femenino desde este vídeo y le dan a me gusta. Así que solo tenéis que ir a atleticoestas.com, aquí os lo pongo, clicáis aquí, el Atleti femenino, y abajo a la derecha le dais a me gusta. Mañana miramos a ver cuántos me gustas hay, a ver cuántos habéis llegado aquí a la crónica de Alejandro Marín, de este 2-1, que oye, notición en clave rojiblanca, pero bueno, quedan aquí las noticiones, ¿no? Porque Mm, el Atleti mm. madrileño, no el Atleti B, pues volvió a pinchar. Marín, creo que te lo pudiste ver también en el campo del Sí. Cartagena. Un buen Cartagena, de verdad, un buen Cartagena, aupado también por errores individuales de Atlético de Madrid, errores también del árbitro. Madre mía, qué penalti pita a Coque Mota. Os recomendamos que vayáis a la crónica, más allá de para darle a me gusta, también para ver los goles del partido y ver la acción del partido, porque es, ya os digo, es nefasto, lo tenéis aquí abajo al final del todo, y bueno, los mejores, ¿no? Que es una especie de puntuación que estamos haciendo esta temporada y que hemos metido a Arnaud Ortiz, que debutó con gol, bueno, con gol no, con golazo, y un Iker Luque que volvió a ser titular después de la Como suplencia siempre. de la semana pasada y que fue de lo mejor. Marín, ahora hago yo el resumen, pero ¿tú con qué te quedas de este Atleti madrileño que lleva 1 de 6? A mí me pasó un poco lo contrario a ti con el femenino. No pude ver la primera parte ¿Vale? del madrileño porque estaba terminando la crónica del femenino. Me enganché justo cuando nos empataron antes del descanso y luego pude ver la segunda parte. Una segunda parte yo creo que muy condicionada por ese penalti que dices, que se puede decir penalti por decir algo, porque por más que vea la repetición no termino de ver que sea un penalti tan clamoroso A ver si como os para lo pitarlo. puedo. Yo creo que lo puedo poner. A ver, un momentito. A ver, Aunque sea va a el hacer penaltito ahí. solo. El penaltito. A ver, os lo pongo, lo pongo. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo que sí está claro, ¿lo tienes ahí? Sí, yo creo que Aquí es esa está. Mira, jugada. es decir, va No al veo bar. ningún Es decir, yo contacto. yo entiendo que lo pite. O se puede llegar a entender que lo pite, pero vamos a verlo de nuevo. Se puede llegar a entender, pero si vas al bar, si mantienes la decisión es simplemente porque como es tu decisión, quieren mantenerla para darte fe a ti mismo, para darte como que no te has equivocado, ¿no? Una cuestión de orgullo. Pero es que no tiene ningún tipo de sentido, si lo volvemos a ver, es un salto absolutamente limpio en el que parece que casi es el jugador del Cartagena, el número 19, el que va al codo de Coque Mota, o al codo no, al antebrazo, pero Coque Mota despeja el balón y poco más. Ahí lo veis. No me parece un gesto No, fuera no, de no se ve un gesto de mal. sacar el codo. Y el partido estaba empate a 1 y, lógicamente, pues bueno, gol, ¿no? Ya lo sabemos esto. No pudo parar el penalti Mario de Luis, que además no estuvo nada acertado en el 3-1. Se quedó ahí a media salida y, no sé, si queréis ver el resumen completo, de verdad, lo tenéis ahí en nuestra página web. Y sobre todo, vamos a darle a me gusta a ver cuántos vais. Os tenemos a prueba hoy. Soléis siempre acudir a la cita Suelen con cumplir. nuestras peticiones. Pero eso, Marín, que te he cortado.
Cositas que te gustaron de la segunda parte, entiendo que los cambios. Sí, yo creo que hizo mucho daño ese gol de penalti, obviamente, y que luego el tercero llegó también muy rápido, solo 3 minutos después. A mí me sigue faltando, y es el gran debe del madrileño de Torres, algo a nivel ofensivo, Adri. Sí, Me falta algo, me falta colmillo ahí. Es duro, pero es que la ocasión más clara para el 3-3 fue del portero. O sea, fue en el sí. último segundo. Bueno, Una tuvimos un falta palo lateral. de Sí, Miguel es verdad, Cubo, el que la palo, verdad, es el cierto. chaval, el año Muy pasado bien, estaba en el eso es. Juvenil B, va a estar juvenil A en teoría, División de Honor, pero yo creo, tengo la teoría, se huele el aroma, ¿no? De que se va a quedar en el primer filial rojo y blanco. ¿Por qué? Omar Jané es que no aporta nada, ha empezado fatal, Tiene confiamos una en Omar, ocasión. pero ha aportado muy poco en estas dos primeras jornadas. A ver qué tal Sitz, el letón, que ya sabéis, el nuevo fichaje del cedido del Atleti madrileño. Pero es que todo lo que te dan los atacantes por los extremos, Coque Mota muy bien, Iker Luque muy bien, Arnau Ortiz. De verdad, tenéis que ir a la página web solo para ver el gol del 3-2 de Atlético de Madrid, una contra en jugada individual, en slalom, que nadie le para y al final acaba definiendo cruzado con la zurda. Tiene muy buena pinta ese fichaje, que viene desde el fútbol polaco, el catalán. Se criticó un poquito, ¿no? Ese estilo de fichaje, pero luego te das cuenta que te dan la vida, ¿no? Al menos competitivamente hablando, y también para picar un poquito, ¿no? Y empujar un poquito al mejor rendimiento a los jóvenes, ¿no? Que tiene al lado como Coque Mota, Iker Luque, Jano, que se hablaba de Omar Jané, que poquita cosa, Jano, si en cada cuerpeo vas al suelo, lo tienes muy difícil en esta categoría. Poquitas ventajas, muchas pérdidas. Otro que no sé, con Jano siempre tengo la sensación de que te va a destacar más y te va a dar más en el primer equipo que en el primer filial. Es una cosa un poco de locos, ¿no? Pero muchas veces te da la sensación que físicamente se le hacen grandes los partidos. Un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Y luego, pues Adrián Corral, que entró por Julio Díaz, ¿no? Porque estaba con la sub-19. Tampoco estuvo Ryan porque estaba con la sub-19. Asistencia, ¿no? Del lateral izquierdo del año pasado del Collado Villalba, de Atleti C. Nada mal. Gol de Alexa Puric. Entró como un avión, ¿no? En ese Sí. 0-1. Pintaba muy bien. Lo que os digo, la primera parte fue muy buena. Hasta el minuto 49 que, bueno, hay un boleón ahí al borde del área que entra y empata el Cartagena y un golpe durísimo, ¿no? Para los de Fernando Torres. Pero la primera parte lo estaban compitiendo muy bien. Es decir, lo que no vio Marín muy bien. La segunda, en 20 minutitos pasaste de estar perdiendo el Cartagena a ir goleando. Con un Boñar que sufrió muchísimo en el lateral derecho. Entraron todo el rato por ese perfil. Y luego al final los cambios, la entrada de Cubo, la entrada de Arnau, pues acabó igualando un poquito la contienda, pero no la ha acabado de igualar en el marcador, Marín. Yo tengo una duda, Adri, que seguro que mucha gente que nos está viendo se está haciendo, y es ¿por qué 0 minutos de Taufik? ¿Por qué Espina, que incluso llegó a sonar en verano con el Barça para que se lo llevasen y que la temporada pasada era uno de los que más destacabais vosotros en clave filial? ¿Por qué estos jugadores de repente tienen 0 minutos? ¿Cómo es ese tema de la gestión de Torres de esos jugadores que parece que están para algo más, pero que luego no terminan de encajar en el madrileño? Pues porque al final la composición de plantilla, ¿no? Pongo aquí el 11, pues les trae mucha competencia. Y al final Puric ha demostrado ser un muy buen fichaje, o eso parece. Barboza está jugando, perfil diestro a pierna cambiada, central zurdo, lo que podría hacer Espina. Yo apostaría por Espina antes que por Barboza, pero bueno, al Luego final entró Costis, ¿no? Luego entró decisión, Costis. decisión técnica. Luego se queda Costis, pues al final ya tienes todavía más difícil jugar de central zurdo porque ya tienes a Costis, que debería ser incluso el titular. Yo no entiendo lo de que se quede Costis. Entiendo antes que no juegue Espina a que se quede Costis, no tiene ningún tipo de sentido. Y luego, pues bueno, Taufik al final tienes delante a Javi Serrano, que es un jugador con mucho peso dentro del vestuario, capitán. Velotti, que ha demostrado ser un muy buen fichaje, que puede aportar muchas piernas y abarcar mucho campo en el centro del campo. Acaba saliendo antes Morcillo que Taufik, que parece que le está costando un poquito el salto de categoría, sobre todo a la hora de toma de decisiones con balón. De momento justito. Y luego el tercer centrocampista siempre es Ojano o Rayán. Entonces es que al final tienes una competencia feroz, como la puedes tener prácticamente en el primer equipo. Y yo creo que Taufik lo va a tener igual de difícil de jugar, a no ser que haya lesiones. Yo de momento no ha empezado bien. No ha empezado bien el madrileño, el otro día mereció ganar, pero fue un poquito más de lo mismo, ese 0-0 con el sanluqueño. Lo mismo que muchos empates del año pasado, que creo que fueron 15 en total. Mismos males. Fuera de casa ayer, por lo menos vimos un equipo que en la primera parte competió más y mejor que lo del año pasado, sobre todo en la segunda vuelta, que fuera de casa fue un desastre.
pero al final el resultado es el mismo. Y de nuevo, el fútbol requiere muchísimo del Atleti madrileño, del Atleti del año pasado, del Atleti de Fernando Torres, para darle nada. Entonces tienes que seguir haciendo, haciendo y haciendo para cosechar 3 puntos que otros equipos, con nada y menos, se los llevan, ¿no? Como el puntito que se llevó el Sanluqueño el otro día con nada, o el Cartagena que con 25 minutos muy buenos le valió para ganar al Atleti madrileño. Así que es un poquito lo que hay. El otro melón que me lanzabas, pues ya lo hemos abierto en algunas ocasiones, pero es que al final es una plantilla muy profunda, con mucha calidad, con muchos perfiles de nivel en la categoría, y claro, los jóvenes o destacan mucho o les toca apretar desde el banquillo. Así que nada, chicos, tenéis deberes, ya sabéis, tenéis que ir a nuestra página web, darle a me gusta, tanto a la crónica del Cartagena Atleti madrileño como a la crónica del Atleti femenino Real Madrid. Está un poquito mejor, entra mejor leerla. Pero eso, vamos a ver si aparecéis por ahí, que siempre acudís a la cita de Atlético Stats. Y sobre todo, caja de comentarios. Si queréis que sigamos haciendo estos vídeos, que entiendo que se van a ver muchísimo menos que cualquier vídeo del primer equipo, ya ni os cuento en cuanto a fichajes, pues hombre, apoyarlos, ¿no? Moverlos, dejad vuestro me gusta, un comentario que siempre favorecerá al vídeo, y seguiremos aquí en la batalla por dar visibilidad tanto al filial como al femenino, Marín, que no es fácil. Sí, y luego un último detalle que lo hemos dicho antes del femenino, pero no del madrileño. Próxima jornada contra el Real Murcia el domingo a las 12 de la mañana en Alcalá. Así que todo el mundo ahí anima a los chicos de Torres a ver si consiguen la primera victoria en la tercera jornada de Liga. No es fácil, ¿eh? No es fácil el grupo. Pasas del Cartagena, que tendrá el proyecto de subir sí o sí, al Murcia, que ya le quema la categoría. Eso es. Y si luego encima, cuando te viene una perita en dulce, como el sanluqueño, y no le ganas, ni siquiera le marcas, pues cuidado, ¿eh? Pero bueno, confiamos en los chicos de Torres y estamos muy motivados con las chicas de Víctor Martín, con ese 6 de 6. Esperemos que siga la racha y que la del Atleti madrileño se mejore. Todos a la web, todos a darle a me gusta. Vamos, chao, chao Marín, Chao, gracias. chao.